Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy tanto sabe de cine que encajaría perfectamente en una tertulia de cine con Garci. Responde al nombre de Aguilera, Cristian Aguilera, y es el autor de Fred Zinnemann, editado por Cátedra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando nos acercamos a la figura de Fred Zinnemann, inmediatamente nos vienen a la mente títulos como Historia de una monja, De aquí a la eternidad o Solo ante el peligro. Desde luego el nivel es impresionante. ¿Por qué se considera este cineasta como de la generación perdida? Bueno, es uno de los directores provenientes de Europa. Concretamente nació en Viena, en Austria, y que pertenece a esta generación que, digamos, un puente entre lo que serían los cineastas clásicos norteamericanos y que también emigraron hacia los Estados Unidos, que, digamos, sentaron las bases de lo que es el séptimo arte, y después lo que vendría a ser la generación posterior de los directores de la generación de la televisión, o incluso antes, como directores como Sam Fuller. Digamos, él estaba a caballo entre estas generaciones, ¿no? La de Sam Fuller y después de Nicholas Ray. Nació concretamente en el año 1906 y forma parte de esta generación, algunos de ellos pocos conocidos, aunque no exactamente nacieron en los mismos años. Por ejemplo, como comentaba, Samuel Fuller o Nicholas Ray son de años posteriores, pero, digamos, se los engloba dentro de esta generación. Sí, sí. O sea que son grandes genios que quizá pasan a lo mejor un poquito desapercibidos por la sombra de un lado y de otro, ¿no? Sí, la verdad que a veces son meras etiquetas generacionales, ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, la generación de la televisión son cineastas provenientes de la pequeña pantalla que dieron el salto al cine a mediados de los años 50, principios de los 60, pero que tienen edades bastante dispares, ¿no? Sí, por sí. ejemplo, Frankenheimer y Martin Reed, que pertenecen a esa misma generación, se diferencian en 16 años, nada menos. Sí, sí. Bueno, hay un capítulo, un apartado al final del libro que demuestra el enorme feeling que tenía este señor con la música, y de hecho, pues creo que fue violinista. ¿Cómo un músico de tanto nivel se mete a cineasta? El nivel aún supongo que estaría por demostrar, ¿no? Sí. Él sí que tiene una formación clásica, digamos, en sus estudios, pero él después después de estudiar en su país natal, en Austria, se va a Alemania, pasa un tiempo ahí, y después, de una experiencia trabajando en Berlín concretamente, regresa a Austria y ya decide que su formación será dirigida hacia el cine, ¿no? Es su gran pasión. Y él, dentro del cine, empezó, que él quería ser o aspiraba a ser director de fotografía, y por eso él, una de las curiosidades de Fred Zinnemann es que hacía castings, entre comillas, con directores de fotografía, algo muy extraño en los directores de cine, ¿no? O sea, y para cada proyecto escogía un director de fotografía distinto que fuera bien con la temática, supongo, con toda una serie de características que él ponderaba.
Sí, y él, con respecto a la fotografía, ¿hizo alguna aportación importante al cine? Bueno, como el caso, como por ejemplo, como el caso de John Ford o Orson Welles relacionado con la profundidad de campo. ¿Él tuvo alguna aportación de algún tipo en esa faceta? Él, digamos que más que él directamente la formación, sí que una de sus mayores digamos, una de sus características más importantes es precisamente la utilización a veces de casi semi-documental de algunas de sus primeras películas, sobre todo las que ya dentro de los años 50, por ejemplo, Hombres, una de las primeras películas con Marlon Brando, sí. Y también él, todo esto le vino de la experiencia, como hablaba anteriormente, de su estancia en Berlín, donde hizo una primera aportación al cine con una serie de directores que luego pasaron también a ser considerados muy importantes, como es el caso de Billy Wilder. Sí. También estaba ahí Robert Siodmak, que hicieron una película, digamos, fundacional dentro de lo que era el cine en aquella época, principios de los años 30, y después también la relación que tuvo con el documentalista Robert Flaherty, que le influyó bastante a la hora de plasmar sus propios proyectos. Ya que hemos estado hablando de música, hay otra cosa relacionada con la música, pero en sentido opuesto, y es el silencio, que me ha llamado la atención, que lo destaca sobre todo en la última escena de Historia de una monja, porque dices que esos silencios están magníficamente contados y esos ruidos pequeños de cuando la persona pues se está vistiendo, cierra una puerta, pero en el libro cuentas que precisamente esa es una virtud que este señor logra en esa escena, porque desde luego para mi gusto es la más impactante de la película, porque la película en sí es bastante bonita, agradable de ver, pero al final es impactante con la decisión que toma la mujer con respecto a su vocación. Bueno, es una película que curiosamente se iba a hacer digamos, como en dos partes, una rodada en blanco y negro y otra en color, y bueno, y al final se impuso que fuera en color, pero con unas características muy especiales. Casi está, digamos, reducido un poco a la mínima expresión en algunos fragmentos de la película, y la verdad que esa escena que comentas sí que es bastante impactante, más teniendo en cuenta que es un final que un poco el espectador de aquella época podría estar digamos alertado que con la participación de una actriz en alza como era Audrey Hepburn, evidentemente no casaba con aquella parte final, digamos, prácticamente espartana en cuanto a utilización de elementos musicales, y prácticamente se vale, como has comentado, del silencio para crear una atmósfera que deja al espectador un poco con cierto aliento, un regusto, digamos, agridulce, ¿no?, en este sentido. Bueno, con respecto a Historia de una monja, siempre he percibido en sus gestos y acciones, con respecto a la actriz Audrey Hepburn, que es una mujer bella por dentro y bella por fuera. Bella por fuera es evidente, y bella por dentro siempre he tenido esa impresión. Y me ha llamado la atención que en el libro comentes que esta mujer pues se había planteado su vocación religiosa, y creo que algo que le favoreció a la hora de representar al personaje. Sí, bueno, inicialmente estaba previsto que lo hiciera Ingrid Bergman, pero ella misma dijo que era demasiado mayor para el papel, y habló, digamos, con el director y con los productores, que una de las opciones más, digamos, más plausibles era que lo interpretara en este caso Audrey Hepburn, ¿no? Y sí creo que ella misma dice que es uno de los mejores papeles de su vida, y que evidentemente le iba como un guante, sobre todo por edad y por esta característica de la que hablas, ¿no? Aún siendo una persona, digamos, con una
un look sofisticado, sí, podías percibir que era una persona con un espíritu, con una vida interior, digamos, ¿no? Que se refleja, ¿no? De alguna manera en la película, ¿no? Y le da mucha credibilidad en la interpretación de Audrey Hepburn. Bueno, en el libro aparece una declaración que llama muchísimo la atención, que si te parece la leemos para que tú digas lo que quieras o simplemente para que el público lo sepa. Lo que deseo en este mundo es entregar mi vida a alguien o a algo. Una entrega total, completa. Cuando era niña pensé en hacerme monja. Su concentración y dedicación me emocionaban. Algunos bailarines, músicos o artistas me producen el mismo sentimiento. Renunciar a todo para hacer algo bien y sin que nadie tenga que pagar por esa dedicación. Son declaraciones de ella misma que llaman muchísimo la atención y que demuestran que la profundidad esa de la que estamos haciendo referencia. Sí, y además de estas declaraciones hay que anotar también que ella fue embajadora de UNICEF, sí, durante bastantes años, prácticamente cuando ella dejó el cine, no que lo abandonara, pero sí que cada vez se van espaciando más sus trabajos, sobre todo ya entrada en la década de los 70, con aquella película como Robin y Marianne, magnífica, y prácticamente hasta su muerte a principios de los 90 estuvo muy activa como embajadora de UNICEF, y digamos es consecuencia directa de ese vínculo, digamos, con sus creencias más interiores, ¿no? Sí, sí. Más profundas sobre su vida y la vida de los demás. A mí también me llama la atención que Berlanga dice que la descubrió en una orquesta en París o algo así, y me llama mucho la atención que precisamente un español como él pues se diese cuenta ya del talento de esta mujer cuando todavía esta mujer pues era simplemente una cantante. Bueno, ya debutó bastante joven en el cine, tenía 20 y pocos años, y después se dio a conocer sobre todo en Vacaciones en Roma. Sí, sí, efectivamente, sí. Sí. Bueno, hay que decir que este cineasta, desde luego, un todoterreno, pero el género religioso estamos viendo que se le da bastante bien, porque precisamente su mayor éxito fue Un hombre para la eternidad, premiada con 9 Oscar, creo recordar, y a mí me llama la atención porque siempre que alguien habla de cine religioso o de un cine de calidad, muchos cineastas que tienen cierto vínculo con el tema religioso, como Juan Manuel Cotelo, que estrena una película próximamente, siempre todo el mundo menciona esta película. Es la película que siempre está en boca de todas las personas, o todos los expertos en cine de esta temática. ¿Cuáles son las claves de esta producción? Bueno, yo creo que el acierto de escoger una pieza teatral que realmente está muy bien elaborada y muy bien plasmada en imágenes, sobre todo también la elección de un cuerpo de actores para mí en un estado de gracia, como es en el caso de Paul Scofield, sí, en el papel de Thomas Moro, y también acompañado de por ejemplo, Orson Welles, Robert Shaw, después también Susana York, o sea que realmente esa conjunción de actores y actrices con un texto muy bien trabado y muy bien plasmado en imágenes por Fred Zinnemann, lo hacen, creo que es una pieza única incluso dentro del cine de los años 60, ¿no? Luego ya vendrían otras producciones a rebufo un poco del éxito de Un hombre para la eternidad, ¿no? Como las películas de Ana de los Mil Días y muchas más que llegarían en la década siguiente, ¿no? Pero en los años 60 ese tipo de producciones con ese nivel de calidad y con esa fuerza y poder de trasladar en imágenes ese mundo de la recreación de la obra teatral es realmente prodigiosa y única. Hoy día sí se sigue hablando de Un hombre para la eternidad con alabanzas, y prácticamente
Yo no he escuchado, no he leído ninguna mala crítica sobre la película. Bueno, lo que tú comentas, la actriz desde luego está fabulosa. Robert Shaw a mí me parece impresionante en esa película, a mí me gusta muchísimo. A mí me llama la atención, pues precisamente, pues la historia también de Santo Tomás Moro, que una persona aparentemente valiente, con coherencia, determinado a enfrentarse al todopoderoso Enrique VIII, que en realidad quería una nulidad eclesiástica por puro capricho y también por puro interés. Y claro, como la coherencia de este señor vio que eso no podía concederlo de esa manera y ocupando un cargo importante, en esos tiempos enfrentarse a un rey, la verdad que tiene su mérito. Sí, la verdad que es una película que habla desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista sobre el humanismo que anidan los personajes, concretamente de Tomás Moro, las contradicciones también del mismo, sí, y su relación con Enrique VIII, ¿no? Que es a través de unos diálogos de una inteligencia y al mismo tiempo de una calidez y de una reflexión sobre el humanismo que hoy, aún a día de hoy, sigue siendo muy vigente. Sí, bueno, es una persona que mantuvo el sentido del humor hasta el último momento, y hay alguna anécdota por ahí que lo cuenta. Un hombre que curiosamente, como sus hijas no podían estudiar en Oxford, pues se trajo a los profesores de Oxford para que sus hijas pudiesen estudiar, que también es algo difícil de entender en la mentalidad de esa época, y desde luego en ese aspecto fue totalmente progresista, y por decirlo de alguna manera. Y luego a mí me llamó particularmente la atención el papel de Orson Welles, porque se transforma totalmente en la película, y porque tú lo has dicho en el libro, pero yo no me acordaba que Orson Welles estaba en la película. ¿Cómo fue la participación de este actor? ¿Fue complicada? ¿Fue sencillo? Normalmente con Orson Welles en bastantes películas, ¿no? Fue complicada porque un personaje, digamos, que se imponía a los directores con los que trabajaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la película del Tercer Hombre de Carol Reed, hubo, digamos, aunque hubo una buena relación, una buena sintonía, se concede algunas de las escenas equivocadamente a Orson Welles en detrimento del director Carol Reed, pero también tuvo problemas, esto sigue con Martin Reed, al que citaba anteriormente, en una película que se llamaba El largo cálido en verano. Sí. Y bueno, bastante. Por tanto, Fred Simmons de algún modo sí que lo pudo llegar a controlar, pero aún así era un director-actor con un genio, quizá con una cierta prepotencia. Sí. Un ser, digamos, superdotado, ¿no? A nivel de inteligencia, y que de alguna manera él quería corregir algunas escenas en el mismo set de rodaje a los directores, y esto, digamos, para ellos era una humillación. No pasó en el caso de Un hombre para la eternidad, pero seguramente Fred Zinnemann no lo situaría entre los actores preferidos con los que trabajó. Más bien se inclinaría por gente como Deborah Kerr en Tres Vidas Errantes, sí, o Robert Shaw o Paul Scofield en Un hombre para la eternidad. Desde luego Orson Welles, bajo mi punto de vista, a lo mejor un punto de vista particular, es verdad que tiene buenas películas, que la fotografía de Orson Welles es espectacular, que los avances que él consiguió son tremendos, pero yo, en mi modesta opinión, a mí me gusta más como actor que como director. Porque bueno, para mí es un actor que llena la pantalla y siempre te capta la atención del espectador. Bueno, a veces, como él era el director y actor en la plana mayor de sus películas, sí, que llegó a dirigir, no demasiadas, aunque parece que
hubiera dirigido más películas de las que realmente hizo. Sí, 10 o 12, quiero recordar, no son muchas. Sí, y además bastantes proyectos frustrados o a medio acabar, que digamos restaron un poco potencial a la filmografía, aunque evidentemente su contribución ya solo por una película como Ciudadano Kane ya pasaría la historia, ¿no? Sí, eso por supuesto. Bueno, la trilogía de la posguerra me ha llamado la atención porque parecen como películas de cierto corte social. De hecho, al final también en uno de los capítulos habla de neorealismo, y me ha llamado la atención que tuvo que lidiar con un Montgomery Clift que estaba empezando a hacer sus primeros pinitos en el cine tras haber triunfado en el mundo del teatro. Sí, bueno, otra de sus películas míticas, ¿no? La de Felsenman, De aquí para la eternidad, en la cual ya llevaba creo que 3 o 4 años ya en el mundo del cine, y era un actor bastante particular en cuanto a veces su timidez, su forma de ser un poco introspectiva, que eso se ve sobre todo en un personaje como el de Freud en Freud Pasión Secreta, pues lo hacían un actor con una cierta complejidad, ¿no? A la hora de enfrentarse a la cámara, aunque evidentemente los resultados, si no sabes un poco la intrahistoria de cada una de sus películas, los resultados, digamos, son espectaculares en líneas generales, y no menos en una película como De aquí a la eternidad, que también había un elenco realmente espectacular, ¿no? Con Burt Lancaster, Deborah Kerr, Ernest Borgnine, o sea, que realmente es una película de las importantes en la filmografía de Fred Zinnemann. Y además yo creo que icónicamente lo que es la típica historia de triángulo amoroso es quizás la que todo el mundo recuerda, ¿no? Seguramente hay otras míticas, pero la escena, por ejemplo, de la playa, desde luego es de las más potentes que aparecen en la película. Sí, es una película que hoy en día la puedes revisar desde esta perspectiva, digamos, más como mitómano, pero también hay un trasfondo sobre lo que es la guerra, ¿no? Lo que después, digamos, la película acaba justo cuando empieza el Pearl Harbor, ¿no? Con todo, o sea, cuando ya entra ya los Estados Unidos con el bombardeo de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De pleno. Y entonces se puede observar la película, que creo que se ha pasado varias veces en televisión, creo que en el programa de los lunes. Sí. Y bueno, está toda la esencia del cine clásico de aquel periodo, con la mítica incorporada en la escena que citas, pero también hay otras no menos importantes a nivel de repercusión en el espectador, como escenas que podríamos contemplar como inmortales. Sí. En particular me refiero al personaje que interpreta a Montgomery Clift y su relación con Burt Lancaster, ¿no? Que también ahí, digamos, saltarían chispas en lo que fue el rodaje. Y bueno, que desde un punto de vista de la historia contada a partir de la novela de James Jones, es muy rica en elementos sobre todo lo que es el mundo castrense, esas relaciones entre personajes, digamos, que actúan desde distintos puntos de vista, las relaciones con los lugareños en Hawái, o sea que hay toda una serie de elementos que la llevan a ser una película también única, incluso dentro del género que podríamos llamar bélico. Bueno, la escena de la corneta se te pone los vellos de punta. Luego también la interpretación de Frank Sinatra también está muy bien, y de hecho, bueno, yo te puedo contar aquí una anécdota de Málaga muy conocida, en la que Frank Sinatra vino aquí a España para ir a buscar a Ava Gardner porque estaba con un torero y estaba muerto de celos, y aquí, pues por lo visto en Málaga, vino un día bastante bebido
lió un buen follón y estuvo en el cuartelillo de la aduana, que ahora se ha convertido en el Museo de el Museo de Bellas Artes, el museo es como una especie de sucursal del Prado, que hay una colección ahí del siglo XIX, creo recordar, y bueno, en esa época y hasta hace relativamente poquísimo tiempo formaba parte del gobierno civil de Málaga. Sí. Es curioso. Frank Sinatra, creo recordar que tuvo problemas también un poco en el rodaje, o presionó para conseguir el papel, o cómo fue esa situación que comentas. Bueno, la verdad que en principio no estaba el papel asignado a Frank Sinatra, pero bueno, se sabe que él, la capacidad de influir en ciertos espectros, en ciertas partes de los productores, de lo que es el sistema de Hollywood, pues hizo su efecto, ¿no? Por ejemplo, también él tiene varias vertientes poco conocidas, ¿no? Dirigió películas, era productor, por ejemplo, la del Mensajero del Miedo era una producción suya, es de unos 10 años después del rodaje de Aquí a la Eternidad, y bueno, se le vinculaba a veces con el mundo, digamos, de Lampa, sí, que podría hacer presión sobre lo que sería el Hollywood, ¿no? Y bueno, a veces yo creo que surtía efecto y otras no. En este caso le salió bien la jugada, porque yo creo que está espléndido en el papel que lleva a término en la película de Aquí a la Eternidad. Sí, bueno, ya con respecto a cómo este hombre se movía en el western, que es un género que realmente no me pega mucho, pero hay que decir que se ha hecho películas interesantes como esa de Los Tres Errantes, que a mí me gusta mucho. Esa película me encanta porque no llega a ser un western del todo, pero tiene un toque familiar así de la defensa de la familia que me gusta. Y luego otra película que me encanta, pero viene cargada de muchísima polémica, y es Solo ante el peligro. Todos recordamos la banda sonora de Na 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 Oh My Darling, la canción esa que es un punto muy significativo de la película. Todos recordamos la importancia que tienen los relojes en la película en cuestión, y me ha llamado la atención que valora muy positivamente, o como un punto fuerte para la interpretación de Gary Cooper, el sufrimiento que tuvo, porque claro, esa cara de sufrimiento en en una película de esas características funcionaba realmente bien. Sí, bueno, aunque era relativamente joven, tenía alrededor de unos 50 años, tuvo muchos problemas de espalda, y eso se nota en la... Bueno, evidentemente si conoces la historia, sí, que hay detrás de la película, ¿no? Y eso se refleja en su rostro, ¿no? Compungido, digamos, preso del dolor, ¿no? Y que de alguna manera contribuyó a reforzar su papel de sheriff en la película, y de enfrentarse a todos los inconvenientes para llevar a cabo su función de preservar, digamos, de elementos que podían contribuir a dañar lo que sería la propia ciudad, ¿no? El municipio donde él estaba como sheriff, ¿no? Y bueno, todas las adversidades que él debe pasar para enfrentarse a lo que se llamó, digamos, se tradujo como Solo ante el peligro, aunque el título original era High Noon. ¿Y de dónde viene la polémica de esta interpretación del Sheriff Will Kane, que lo interpretaba Gary Cooper, y estaba protagonizada la película, recordamos, por Grace Kelly, para situar un poco a los oyentes? Bueno, más que una polémica, el personaje es en relación a que se habló de que en su día era una especie de parábola sobre el macartismo. Sí. En contra del macartismo, sí. Cosa que, digamos, luego el propio Fred Zinnemann dijo que no era así, al menos desde
desde su perspectiva, pero sí tal como estaba pensada en el guión original, ¿no? En el que se llevó a la gran pantalla. Pero bueno, es una lectura que bueno sí que se puede hacer. En el caso de Fred Zinnemann siempre lo negó. Sí. ¿Y tú qué crees? Porque a mí yo viendo la película, yo la disfruto un montón. Es verdad que puede entenderse como algo así, si te pone siendo un poquito enrevesado, pero eso de que yo una de las cosas que veía que era como la cobardía del personaje de no querer enfrentarse el solo ante el problema. Bueno, el primero intenta pedir ayuda, como hacen todos los Cherry en todas las películas del oeste, y luego al final pues se enfrenta él solo en una escena espectacular que yo siempre recordaré y que me parece de las más míticas del cine. Sí, bueno, yo creo que al margen de estas interpretaciones que cada uno lo puede hacer desde su punto de vista, creo que una de las cuestiones más importantes de la película es que prácticamente nunca se había dado en el cine, al menos que recuerde o que haya podido cotejar con documentación, que la película se rueda, bueno, digamos, la película dura 82 minutos, es el tiempo real de lo que dura, 82, 84 minutos, el tiempo real de lo que dura en la historia, ¿no? Y esto, bueno, que se va reforzando a través de las escenas que se ven los relojes y más o menos va quedando este sentido del tiempo, ¿no? Del paso del tiempo y la importancia que adquiere el tiempo vinculado a la historia. Y por eso yo creo una de las cuestiones más a destacar de Solo ante el peligro es esa utilización de el tiempo real que se corresponde con el tiempo cinematográfico, que prácticamente nunca se da. Y hay muy pocas películas que pase esto, ¿no? Sí. Alguna película, por ejemplo, en los años 90, una película dirigida por John Badham, que creo que se llamaba En el punto de mira, si mal no recuerdo, que también pasaba en tiempo real y era como una especie de homenaje a Solo ante el peligro. Pues mira, ese aporte es bastante interesante. Ya para finalizar, si te parece, y nos puedes contar algún apunte de esa pequeña joya que descubriste, que en la que podemos encontrar una carta que escribió Fred Zinnemann a una mujer, o algo así. Sí, bueno, digamos, esto ocurrió hace prácticamente 2 años. Estuve con mi mujer en una localidad, creo que recordar que se llama Hyong Bay, y que está en la frontera entre Gales, país de Gales, e Inglaterra. Y es una localidad donde es conocida por sus librerías, y o sea, que está en un municipio relativamente pequeño, un montón, creo que hay 10 o 12 librerías, y bueno, es como una especie de turismo cultural que hicimos, y en una de esas librerías, una de las más grandes que había, encontré un libro de Fred Zinnemann, una autobiografía, y cuando estábamos comiendo por ahí en la misma localidad, abrí ese libro, que es en inglés, y había una carta escrita a Fred Zinnemann, de Fred Zinnemann, una persona que se llama Lavinia, y que no supe nunca a quién era en realidad, ¿no? Sí. Pero sí estaba hablando de esa carta manuscrita, y digamos eso fue como una especie de señal que me indicó que tendría que hacer un libro sobre Fred Zinnemann, y bueno, 2 años después Cátedra publicó el libro, que es el primero en lengua española que se ha editado sobre él, y fue un poco esa señal que provino de ese viaje por tierras británicas. Pues desde luego. Porque él residió durante mucho tiempo en Gran Bretaña, en la época ya cuando hizo Un hombre para la eternidad,
y bueno, esa carta estaba timbrada, sellada en Londres. Bueno, pues te agradecemos esta última perla, esta guinda para el pastel de este fabuloso libro que yo recomiendo a mis oyentes porque se lee del tirón, está muy bien contado, con anécdotas, curiosidades y con detalles de la película que no todos somos capaces de captar. Nos ha encantado tu libro, titulado Fred Zinnemann, de Cátedra, y le damos las gracias a nuestro gran escritor, a este gran crítico de cine que se llama Cristian Aguilera.